Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 12 de noviembre. Celebramos en la liturgia la fiesta de San Josafat, obispo y mártir. San Josafat nace en la Iglesia Ortodoxa en el año de 1580, pero muy pronto se une a la Iglesia de Ucrania, ligada con Roma. En 1607, consagrado como obispo de Polotsk, se entrega sin reservas al servicio de su pueblo. El éxito de sus trabajos apostólicos provoca contrariedades por parte de los enemigos de la Iglesia Católica. En Vitebsk, en el transcurso de una visita pastoral, muere asesinado en el año de 1623. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Josafat, obispo y mártir. Tomamos hoy el texto del Evangelio según San Lucas capítulo 17, versículos del 26 al 37. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. El que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida, la perderá. Y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió: donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ¿qué podemos afirmar sobre el texto bíblico de San Lucas 17? Recordemos que estamos ya casi finalizando el año litúrgico en este ciclo B y justamente nos vienen estos textos escatológicos. No es para que nos asustemos, no es para que entremos en pánico, porque nos habla de los últimos tiempos, que uno será dejado y el otro será llevado, y que pues vendrá el Señor en aquel día, y el que esté en la azotea que no baje a la casa. En fin, pareciera pues un texto con un tinte apocalíptico. En realidad es un texto bíblico que se le conoce como un texto escatológico, es decir, que habla de los últimos tiempos. Ya en algún otro momento hemos hablado de esto. Habla de la venida del Señor, por eso debemos estar preparados. La conversión de una persona es diaria. Todos los días tú y yo debemos ponernos en constante actitud de cambio, de conversión, de volvernos a Dios, de dejar el mal, el pecado y abrazar la vida de la fe, de la gracia. Bueno, San Lucas en el capítulo 17 nos pone precisamente en este contexto. Jesús hablándole a sus discípulos y les explica precisamente esa parábola. Lo que sucedió en tiempos de Noé y lo que sucedió en tiempos de Lot. En tiempos de Noé, vean ustedes qué interesante, porque todos hacen o llevan una vida normal. Comían, bebían, se casaban, hacían de todo hasta que vino el diluvio. Lo mismo en tiempo de Lot. Comían, dice Jesús, bebían, compraban, vendían, sembraban, hacían de todo. Pero ¿cuál es la cuestión acá? La cuestión acá es precisamente, si nos vamos a los textos bíblicos del Antiguo Testamento, en donde está la historia de Lot, en donde se encuentra la historia de Noé, nos damos cuenta que no solo hacían cosas normales como nosotros. Alguien que esté en casa pintando, alguien que esté trabajando en su diario vivir, alguien que esté cocinando, alguien que vaya a la escuela, es lo normal que hacemos, ¿verdad? No es que Jesús señale que estamos haciendo algo malo en lo cotidiano. Más bien, cómo estamos en nuestra alma y en nuestro corazón, cómo estamos correspondiendo al amor de Dios.
¿Y estaremos en pecado? Bueno, hacer una actividad de cada día no es malo. La actitud con la que lo hagamos, ahí está el problema, ¿sí? Y por eso hoy Jesús también nos pone en ese contexto del Antiguo Testamento, con estos dos ejemplos, el de Noé y el de Lot. Como los hombres del tiempo de ambos personajes vivían, trabajaban, hacían cosas, pero sí, vivían en pecado. Muchos de ellos vivían en pecado, se habían olvidado de Dios, habían dejado por un lado su fe, no iban a misa, no oraban, por así decirlo, no tomaban en consideración la palabra de Dios. Y entonces de repente viene el diluvio y los sorprende. De repente viene aquella catástrofe de fuego y sorprende también aquella ciudad. Sí, en este caso, Sodoma y Gomorra, de donde salió Lot. Bueno, nosotros, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestro amor por Dios? Porque el Señor algún día nos recogerá, y esto lo debemos de tomar en cuenta. ¿Sí? Por eso Jesús nos anuncia el reino de Dios y nos invita a que nosotros veamos cómo estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Sí, es importante entonces darnos cuenta en qué estamos ocupados y preocupados, en nuestros propios proyectos, nuestros propios afanes, nuestros egoísmos o en las cosas de Dios. Preguntarnos eso, si en este momento el Señor me manda a traer, ya estaré preparado, y si no lo estoy, ¿qué me hace falta? Pues te invito para que empieces a trabajar en tu fe, en tu salvación, que empieces a trabajar en tu manera de responderle a Dios. Esta es la invitación que precisamente nos hace hoy la palabra que hemos escuchado. Bueno, así que les hago esa cordial invitación. También hoy es importante reconocer lo que Jesús manifiesta, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros aplicar este texto en cada uno al momento de pues vivir el diario vivir, valga la redundancia, ¿verdad? Hoy se nos invita a la salvación, ¿verdad? Que nuestras vidas entonces sean un espacio para encontrarnos con Dios. La propuesta del Señor para cada uno de nosotros: trabajar lo que necesitemos antes que llegue el último suspiro, antes que llegue la muerte, antes que el Señor nos mande a llamar. Trabajemos en un cambio, trabajemos en aquella falta que tenemos, en aquel pecado que necesitamos quitarnos, en aquella actitud de vida que no nos permite ser buenos papás, buenos administradores, también en aquella manera de vivir que no nos agrada, en aquel vicio que no me deja ser coherente, en fin, hoy, antes de que llegue ese último momento. Por eso a mí me llama también la atención una reflexión que hace el Papa Francisco, sí, así como se oye. El Papa Francisco también nos ilumina con pues su meditación, y por eso hoy quisiéramos tomarla para que veamos algunas palabras que dice el Papa, sobre todo al respecto de la reflexión de hoy. Cada uno de nosotros morirá, dice el Papa. Preguntan a Jesús cómo será el fin del mundo y responde cómo será mi final. Jesús usa las expresiones como sucedió en los días de Noé. Los hombres comían, bebían, se casaban, hasta el día que Noé entró en el arca. Nosotros estamos acostumbrados a esta normalidad de la vida y pensamos que será siempre así. Pero hoy la Iglesia dice a cada uno de nosotros: párate y prepárate. No todos los días serán así. Habrá un día en el que tú te irás, darás un último paso, el día en el que el Señor venga a tomarme para ir con Él. No sirve de nada decir: Señor, espérame que debo arreglar esto. No se puede arreglar nada. Aquel día donde estés te tomarán y tú lo dejarás todo. Tu muerte es ir con el Señor, dijo el Papa el 17 de noviembre del año 2017. Bueno, nos pone el Papa en el contexto de prepararnos, de estar a la expectativa, y al terminar este año litúrgico también necesitamos darnos cuenta: ¿estaré preparado? Hoy necesito ser una persona coherente, de tal forma que trabaje en aquello que tenga que trabajar, de tal forma que no me convierta hasta que venga una enfermedad mortal, que no me convierta a Dios hasta que esté en el último suspiro de mi vida, que no me convierta hasta que yo vea las cosas que ya se están caducando. No, hoy
la invitación que se nos hace es precisamente a considerar las cosas. Y el Papa nos dice, algún día seremos llevados a la presencia de Dios. Mientras llega la hermana muerte, como dice San Francisco de Asís, preparémonos. Así es, que cada uno sepa en qué área de su vida debe de prepararse. Prepararse en un cambio radical de vida, ¿sí? Y prepararse en un cambio de actitud. Prepararse también en el servicio a Dios. Si yo no he servido a Dios, si toda mi vida ha sido egoísta, porque he visto mis propios intereses, ahora veré los intereses del prójimo. Ahí está, por eso al final del texto bíblico también se nos recuerda, ¿sí? El que desgaste su vida, la encontrará. Así lo dice hoy al final del texto precisamente el Señor, ¿verdad? Así es. Por eso hoy es importante pedirle al Señor que nos ayude a desgastar nuestra vida, pero a desgastarla en algo bueno, a desgastar nuestra vida, pero a hacerlo con alegría, ¿sí? Y pues quien intente conservar su vida la perderá, dice el texto. Necesitamos perder la vida para conservarla. ¿Perderla cómo? Para el mundo de hoy, servirle al prójimo, ayudar a un enfermo, es perder el tiempo. Sí, es desgastarnos, pero no tiene sentido. En cambio, para Dios, perder nuestra vida, desgastar nuestra vida, dándonos al prójimo, sirviéndole al necesitado, ayudando al que podemos, eso es lo que el Señor nos pide. Y lo puedes hacer desde tu cotidiano vivir, en tu trabajo. Pues lo puedes hacer en tu familia, lo puedes hacer en tus actividades, en tus estudios, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en las actividades domésticas, si tú eres ama de casa. Claro que lo podemos hacer, desgastarnos por Jesús en lo que hacemos diariamente y ofrecerle nuestras dificultades, nuestros problemas, ¿verdad? Y si tengo la posibilidad, la oportunidad de anunciarle el reino de Dios y ayudar a alguien en casa, en el trabajo, en mis estudios o en mi cotidiano vivir, pues allí estaré construyendo el reino de Dios. Y allí me estaré desgastando por amor a Jesús. La idea es tener conciencia que voy a tratar de imitar a Jesús nuestro Señor. Por eso, pregúntate en cada acción que hagas, ¿qué haría Jesús? Bueno, te dejo con esa inquietud. Antes que llegue la muerte, prepararnos para recibir con alegría al Señor y decir como San Francisco de Asís, bienvenida al mar, hermana muerte, Jesús te ha vencido y por eso hoy estoy preparado para irme a tu lado. Así decía San Francisco de Asís. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana y que Dios me los bendiga.